por el ciclo hidrológico. O sea, el ciclo hidrológico determina esta discriminación entre isótopos livianos y isótopos pesados en el ciclo. Por ejemplo, acá tenemos el océano, el continente, nubes. Tampoco no quiero que vean los números porque es como mucho enredo, pero algo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, los isótopos de oxígeno y de hidrógeno, cuando hay procesos de evaporación, los isótopos livianos, en este caso el oxígeno 16 y el hidrógeno 1, tienden a, como son livianos, imagínense que soy liviano, entonces es mucho más fácil que cuando hay evaporación salen del océano a través de la evaporación y son los que forman las nubes finalmente. Entonces el océano en este caso queda con harta cantidad de isótopos de, por ejemplo, oxígeno 18 y deuterio. Entonces queda como enriquecido de esos isótopos. Me enredan las palabras entre enriquecido y todo eso, pero lo que es que como que el océano queda con más de estos isótopos pesados. Entonces ahí tenemos una discriminación. La discriminación en este caso va por parte de la evaporación. Después las nubes que se formaron a través de la evaporación y los núcleos de condensación, cuando precipitan lluvia, aquí se van a dar cuenta los numeritos un poco que, por ejemplo, el agua que viene de la lluvia cerca del mar tiene una composición isotópica menos negativa que la que está cuando la nube llega a las altas cumbres, por ejemplo. Lo mismo pasa con los hidrógenos. Entonces, todos estos fenómenos nos ayudarían a trazar el ciclo hidrológico. Entonces, desde el punto de vista oceánico, cuando tengo altos valores de oxígeno 18 y de hidrógeno, en este caso deuterio, nos indicarían que estoy en un océano donde es más cálido, salado, y cuando tengo bajos valores de oxígeno 18 y deuterio nos indicarían un océano que tiene agua más fría y podría acarrear agua de deshielo. Acá tenemos lo mismo que el anterior en el perfil de carbono, pero en este caso tenemos oxígeno 18 y tenemos deuterio. Y lo que podemos ver que al norte de los 30 grados sur, hasta Lima, tenemos valores de oxígeno 18 sobre 0.3 por mil, que nos indicarían aguas más cálidas, saladas, y relativa en este caso. Y en el sur de Chile, si lo ven acá, tenemos valores muy bajos tanto de oxígeno 18 y de deuterio. Esto se debe a que acá están los fiordos en Patagonia Norte que acarrean grandes cantidades de agua de deshielo y además es una zona que presenta gran cantidad de ríos en su geografía. Entonces explicaría por qué tenemos estos valores bajitos de oxígeno 18 y de deuterio. Es así como podemos empezar a trazar estas aguas, ¿no? Por los distintos isótopos. Bueno, les quiero contar un poquito de lo que estamos haciendo para poder estudiar estos isótopos en el agua de mar. El 2015 formamos un grupo internacional para el estudio de isótopos estables frente a las costas de Perú y Chile. El 2016 yo empecé el predoctorado, que es como cuando uno durante el doctorado hace el proyecto de tesis, se podría decir, y ya el 2017 pude empezar a analizar las muestras que durante muchas expediciones se pudieron tomar, y tomamos muestras a lo largo de todo el Pacífico sudoriental y los resultados nuevos que tenemos los complementamos con resultados publicados por otras expediciones.
Aquí hay hartos números, obviamente que no voy a ir en detalle, pero aproximadamente sacamos como 5.000 muestras de agua en total para poder estudiar o trazar las masas de agua del Pacífico Sudoriental y el estudio lo estamos orientando en tratar de comparar los resultados de estaciones oceánicas y estaciones costeras. ¿Por qué? Porque durante los últimos 20 años las investigaciones de paleoceanografía, o sea, del estudio del océano en el pasado, han basado sus comparaciones, o sea, por ejemplo, yo estoy estudiando un testigo de sedimento, veo estos bichitos que les contaba que hacen su conchilla de carbonato de calcio, digo, hoy quiero ver los isótopos estables, tengo un valor y me hago una película completa de cómo fue en ese punto el océano durante un periodo de tiempo específico. Y para eso la idea es que siempre uno compare esos resultados con cómo está hoy en día el océano. Entonces, para eso generalmente se utilizan todos los valores o los resultados obtenidos durante expediciones en océano abierto, pero no en océano cercano a la costa, que es donde nosotros en Perú y en Chile sacamos testigos de sedimento para poder entender cómo fue el océano en el pasado en esta zona. Entonces, nosotros lo que quisimos primero ver era, ¿es tan diferente el mapeo isotópico del océano abierto versus el océano costero entre comillas, porque tampoco es tan cercano a la costa, pero es en donde se sacan la mayoría de los testigos de sedimento, de estos núcleos de sedimento, para poder entender el océano pasado. Entonces, algunos resultados preliminares. Bueno, algo que viendo resultados publicados y de los resultados que nosotros hemos obtenido, acá en la parte izquierda tenemos una sección que se llama secciones meridionales del océano, que van en profundidad y en latitud. Entonces tenemos 10 grados de latitud sur cerca de Lima y 50 grados de latitud sur ahí en Patagonia. Entonces acá tenemos distintos tipos de trazadores, por ejemplo, la temperatura, la salinidad, el oxígeno, el fosfato. El fosfato es un nutriente y lo que se puede ver son distintos colores que nos indican los valores típicos de temperatura, de salinidad, de oxígeno, de fosfato de distintos cuerpos de agua. Por ejemplo, si vemos el perfil de oxígeno, podemos ver que en Patagonia, en el sur de Chile, en superficie hay una masa de agua que se llama el agua subantártica superficial, que tiene harto oxígeno, y en el norte de Chile y en Perú se puede ver una masa de agua superficial que se llama el agua subtropical, que igual tiene harto oxígeno. Dentro de las masas de agua intermedia, o sea, que están bajo los 300 metros, 400 metros, hay una masa de agua que se origina en superficie en Patagonia, pero se hunde por procesos físicos al océano intermedio, que es el agua intermedia antártica, que va desde Patagonia hasta aproximadamente los 30 grados de latitud sur, y durante fenómenos del Niño, la Niña, ya se sabe que varía su posición. Algunas veces está más cerca de Perú, se puede ver cerca de Perú, otras veces se puede ver más cerca de Chile, y así tiene su propia dinámica. Y entre medio de este sándwich de estas dos masas de agua de alto oxígeno, tenemos una masa de agua de bajo oxígeno que se llama el agua ecuatorial subsuperficial, que se puede ver aquí que agarra ahí entre los 300 metros de profundidad hasta aproximadamente los 1.000 metros frente a Perú, y ahí hay una mezcla con una masa de agua bien importante que es el agua profunda del Pacífico, que va desde aproximadamente los 1.200 metros de profundidad hasta el fondo,
Aquí, por ejemplo, está representada hasta los 4.000 metros, pero en este caso podemos verla bien hasta los 3.000. Y estos son resultados de las muestras oceánicas. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a las muestras costeras? Podemos ver que se ven las mismas masas de agua. Aquí está el agua intermedia antártica, el agua subantártica superficial, el agua subtropical, el agua ecuatorial subsuperficial, el agua profunda del Pacífico. Pero ¿qué pasa con el agua ecuatorial subsuperficial? Llega aproximadamente en la parte costera hasta aproximadamente 45 grados de latitud sur, ahí cerca de, abajito de Chiloé, Puerto Montt. Entonces, obviamente que la parte oceánica difiere de la parte costera en trazadores como el oxígeno. Aquí en la parte de salinidad igual se ve lo mismo. En la parte de fosfato no se ve tanta la diferencia. Y dado estos resultados preliminares, nosotros dijimos, oye, pero ¿cómo sería la distribución de carbono 13, oxígeno 18 y deuterio en esta zona costera? ¿Qué tan diferente es con la zona oceánica? ¿La estamos haciendo bien o no en temas paleoceanográficos, en nuestras interpretaciones? Entonces, este es un perfil. De nuevo, izquierda muestra la parte oceánica, derecha muestra la parte costera, y nos damos cuenta de que vemos las mismas masas de agua que les contaba anteriormente: el agua subantártica, el agua subtropical, el agua ecuatorial subsuperficial, el agua intermedia antártica y el agua profunda del Pacífico. Está en los mismos gráficos. Tenemos latitud, profundidad, y la barrita de color nos indica si hay más carbono 13 o si la señal es más empobrecida o más enriquecida. De nuevo, no nos vamos a meter en eso, pero en azul son aguas más empobrecidas en carbono 13, o sea que tienen poquito oxígeno, más nutrientes, y en valores positivos, o sea, en rojito, amarillo, son masas de agua que tienen bajo nutriente relativo algunas veces y alto oxígeno. Entonces, lo que podemos ver en la parte oceánica, que el agua subantártica y el agua intermedia antártica son súper dominantes en los primeros 1.000 metros, hasta desde Patagonia hasta aproximadamente los 30 grados de latitud sur. ¿Qué pasa en la parte costera? Igual se ve que son masas de agua bien dominantes, pero que ya se ve que el agua ecuatorial subsuperficial llega en profundidades que en la zona oceánica no llegan. Por ejemplo, en este caso, si vemos los 400 metros de profundidad, podemos ver que el agua ecuatorial subsuperficial llega hasta aproximadamente los 30 grados de latitud sur, y de forma subsuperficial, o sea, aquí si yo me fijo los 200 metros y hago una línea recta, veo que a los 200 metros frente, por ejemplo, el norte de Chile, el agua subtropical está presente en la parte oceánica. Pero si me voy a los 200 metros de profundidad y hago el mismo ejercicio, me doy cuenta de que a esa profundidad el agua ecuatorial subsuperficial está en todo su esplendor. Entonces aquí ya tenemos una pequeña diferencia entre la parte costera y la parte oceánica, y nosotros en paleoceanografía generalmente todas nuestras interpretaciones de cómo era el trazador de carbono 13 en el agua de mar, como les contaba, se hacen usando la parte oceánica, pero ya con estos resultados podemos darnos cuenta de que ahora ya vamos a tener que usar estos resultados que nos dan algunas luces de la distribución isotópica de las distintas masas de agua en la parte costera. En relación al oxígeno 18 y al deuterio, lamentablemente la parte oceánica tiene muy poquitos datos. Nosotros pudimos sacar muestras durante 2 expediciones, pero el programa internacional de oceanografía, que es el WOSE,
durante todas sus expediciones nunca han tomado muestras para isótopos estables de oxígeno y de hidrógeno. Entonces, tenemos este problema. Pero en términos de los perfiles costeros, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, el agua subantártica tiene valores de oxígeno 18 y de deuterio muy bajitos, lo cual indicaría que, a diferencia de la parte oceánica, que está totalmente alejado de la costa y no hay una influencia importante de ríos, como en la parte costera, el agua subantártica frente a Chile está influenciada por esta agua de deshielo o agua que viene de los ríos en la parte de Patagonia. Y el agua subtropical, como lo podemos ver acá, una masa de agua que tiene altos valores de oxígeno 18 y de deuterio, lo cual indicaría que una masa de agua que está sufriendo está sufriendo todo el tema de balance por evaporación. O sea, es una masa de agua que se origina cerca del Ecuador, donde las tasas de evaporación son muy altas, y llega a las costas de Perú y de Chile. El agua ecuatorial subsuperficial, lo mismo. El agua ecuatorial subsuperficial se origina cerca de Galápagos, viene desde Papúa Nueva Guinea al otro lado del Pacífico, viaja por toda la parte ecuatorial y a lo largo de su viaje se va haciendo salada porque por la misma evaporación, y va tomando valores de oxígeno 18 bastante altos, aproximadamente 0.5. Entonces vemos esta como un macizo de agua, que en este caso marcada roja, que nos indicaría altos valores de oxígeno 18 en estas masas de agua. Algo que nos llamó la atención es que en el sur de Chile tenemos aproximadamente en 6 estaciones aguas que tienen un valor isotópico de oxígeno que ustedes pueden ver ahí en colores medio amarillos, que no sabemos por qué estamos viendo. Y tenemos una franja de agua con valores cercanos al cero que podría representar la señal isotópica del agua intermedia antártica en esta zona, dado que se origina en superficie cerca del agua subantártica, estaría trazando eso ahí. Y el agua profunda del Pacífico tiene valores bajitos, igual cercanos a cero de oxígeno 18, lo cual obviamente no puede ser explicada por una entrada muy importante de agua dulce al agua profunda del Pacífico, es muy profunda, pero sí es un agua súper fría, entonces podría ser explicado por eso. Cuando vemos los valores de deuterio, lo mismo, no quiero darles la lata con esto, entonces, pero algo que nos llamó mucho la atención es la parte del agua subantártica, que nosotros no esperábamos que tuvieran valores tan bajos de deuterio ni de oxígeno 18, lo cual claramente nos está dando como una señal de agüita de deshielo proveniente de los ríos. El agua intermedia antártica acá en deuterio marca valores bajos, parecidos a los no tan bajos como el agua subantártica, pero en esa misma línea. El agua profunda del Pacífico igual, y el agua ecuatorial subsuperficial y el agua subtropical muestra valores altos de deuterio. Lo mismo pasa con el oxígeno 18 en la parte oceánica, muy poquitos valores, solamente valores de una expedición acá, que pudimos tomar muestra en la parte oceánica. Pero en este caso nosotros siempre nuestro foco es la parte frente a Perú y Chile, parte más costera. Así que, pero es para mostrarles cómo estamos en términos de información en el área. Y aquí ya nos vamos con una parte más compleja, pero nosotros en este estudio igual tratamos de calcular lo que se llama los ET members o valores tipo de carbono 13, de oxígeno 18 y de deuterio para las distintas masas de agua. Estos valores ET members son como los valores típicos de cuando se define la masa de agua. Por ejemplo, yo defino el agua ecuatorial subsuperficial como una masa de agua con una temperatura X, con una salinidad X y nutrientes Y, por ejemplo,
Y a eso, dependiendo de esas características, yo voy a ver los valores de carbono 13 y de oxígeno y voy a decir, mira, ya, estos son los valores típicos de la masa de agua y le calculamos los que se llaman los ED members. Y acá tenemos un perfil de temperatura y salinidad. Los perfiles de temperatura y salinidad se ocupan de forma muy famosamente por oceanógrafos porque nos dan como de forma visible, podemos diferenciar distintas masas de agua. En la parte oceánica, por ejemplo, hay algo que se me olvidó, lo siento, que en colorcito de nuevo tenemos el carbono 13 y después voy a mostrar el oxígeno 18 y el deuterio. Entonces, recuerden, altos valores de carbono 13, más oxigenado, bajos valores de carbono 13, menos oxigenado, con más nutrientes. Entonces, por ejemplo, acá con el TS podemos darnos cuenta inmediatamente que la estructura de masas de agua entre la parte oceánica y la parte costera es distinta. En la parte oceánica, por ejemplo, podemos identificar fácilmente el agua subtropical, que es bien salina, por estos procesos de evaporación que les contaba, tiene alta temperatura, y en la parte costera igual tengo el agua subtropical, pero un poco modificada. Su salinidad no es la misma tipo de la parte oceánica, por ejemplo, y la temperatura es la misma, sí. El agua subantártica, que era esta masa de agua que está en superficie, que yo les contaba que nace cerca de Patagonia, su salinidad baja, miren, de 35.5 bajamos a 34. Acá la vemos en la parte oceánica y la podemos ver en la parte costera. En la parte costera, no sé si se dan cuenta, pero se ve como una lengua, así como una lengua hacia la izquierda, de baja salinidad y la misma temperatura típica del agua subantártica. Esa lengua de agua tiene valores muy altos de carbono 13, valores bien bajos de oxígeno 18 y deuterio, como lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, nosotros planteamos que una masa de agua modificada, o sea, agua subantártica modificada por material que viene de agua dulce de los ríos, cerca de Patagonia. Tenemos el agua intermedia antártica acá y el agua profunda del Pacífico, y con valores azulitos, o sea, bajo oxígeno, alto nutriente, el agua ecuatorial subsuperficial, que es esta masa de agua que les contaba al principio, que llega a superficie y fertiliza el océano superficial, lo cual es muy importante para las pesquerías frente a Perú y Chile. Ya, ahora, aquí ya nos vamos a ir en una bola muy densa, pero nosotros quisimos ver, por ejemplo, cómo qué masa de agua, por ejemplo, está asociada a procesos donde hay cero oxígeno en el océano, o sea, una zona anóxica. Cuando hay bajo oxígeno en el océano, se produce nitrito, que es una forma del nitrógeno en el océano, que se llama como el nitrógeno reductor. Y en este caso quisimos ver si el agua ecuatorial subsuperficial tenía esta como junta entre los valores bajos de carbono 13 y los valores altos de nitrito. Y lo cual se cumple, pues, valores altos de nitrito están correspondidos con valores muy bajos de carbono 13. Entonces, ahí nosotros podemos empezar a jugar con estos TS, temperatura, salinidad, viendo los distintos nutrientes, por ejemplo, el fosfato, el nitrato, el nitrito, y poder ver cómo es la señal isotópica de las masas de agua, como comparándolo con los nutrientes igual. Si quieren les puedo decir más en detalle cosas después, pero creo que es muy denso. En relación a la parte de oxígeno 18 y deuterio, como les contaba, la cantidad de datos que tenemos en la parte oceánica es nula, entonces no pudimos hacer estos perfiles, y la cantidad de datos en la zona costera para oxígeno 18 es mucho mayor que para deuterio. Entonces, por ejemplo, para deuterio no tenemos muchos datos
en el agua ecuatorial subsuperficial. Pero para oxígeno sí. Entonces ahí pudimos completar un poquito estos diagramas. Cuando vemos el perfil de temperatura salinidad, se puede ver lo mismo que con el carbono. Y lo que le he contado a lo largo de toda la charla, que los valores de oxígeno 18 del agua subtropical, del agua ecuatorial subsuperficial y parte del agua subantártica en el norte de Chile tienen valores de oxígeno 18 altos o altos relativos, y el agua subantártica en la parte sur modificada con el agua de deshielo, y el agua intermedia antártica tiene valores bajitos de oxígeno 18. Lo mismo pasa con el deuterio. Entonces, así podemos, lo que se dice, trazar la masa de agua. Bueno, aquí voy a pasar más o menos rápido. Quisimos igual poder ver cómo se comportan estos trazadores durante distintos periodos anuales, interanuales, decadales, y quisimos comparar, por ejemplo, qué pasa cuando el fenómeno del Niño está presente, cómo el océano en general se comporta cuando está el fenómeno de la Niña, cuando no hay niño ni niña, cuando está un fenómeno decadal que se llama la oscilación decadal del Pacífico, que tiene igual una fase que se llama la vieja, otra fase que se llama el viejo. Pero no les quiero dar mucha la cacha con esto, pero cuando hay niños, sabemos que el océano superficial frente a las costas de Perú y Chile es más cálido, y lo mismo pasa cuando ocurre el viejo en términos de la oscilación decadal del Pacífico, y cuando hay niña, el océano superficial tiende a tener valores más bajos, o sea, menor temperatura, y cuando lo mismo pasa cuando ocurre la vieja, que es la fase fría de la oscilación decadal del Pacífico. Y acá lo mismo, tratamos de ver perfiles en distintas zonas, solamente en zonas donde teníamos cruceros que tenían tomaron muestras en distintos años, y justo fue la coincidencia que fue justo un año donde fue un super niño y el viejo, en otro año que fue la super niña y la vieja. Entonces pudimos empezar a comparar distintos valores. Entonces les quiero mostrar que frente a Perú, por ejemplo, si vemos el carbono 13, que está acá, y el oxígeno 18, lamentablemente durante la expedición Meteor 93, que ocurrió en el año 2013, solamente se sacaron muestras para carbono 13. Entonces acá les quiero mostrar que en los primeros 200 metros y los primeros 1000 metros, cuando vemos los valores de estas dos expediciones, una sacada durante el Niño y con una oscilación decadal del Pacífico neutra, y durante la otra expedición, el Meteor, durante el Niño, la Niña neutro y la vieja, se puede ver que los valores en carbono 13, en los primeros 1000 metros, no se ve mucha diferencia. ¿Ven? Si bien los valores del Meteor 93 tienden a ser más negativos acá en la zona entre los 75 a los 100 metros, pero hay valores de carbono 13 durante la expedición el CRIO 12-18 que igual llegan a valores bajos. Entonces no hay mucha diferencia. Lo que les quiero mostrar es lo que pasa frente a los 23 grados de latitud sur, por ejemplo, a los 24, a los 27, a los 30, que aquí ya se ven diferencias mucho mayores. Por ejemplo, acá a los 27 grados de latitud sur, si yo veo el oxígeno 18 en 3 tiempos, o sea, durante, por ejemplo, noviembre del 2015, donde tengo un niño fuerte y el viejo, durante el 2010, que tengo una niña fuerte y una vieja, y durante el 2015, que tengo un niño fuerte y el viejo, podemos ver que hay una diferencia, por ejemplo, en salinidad súper marcada en los primeros 200 metros. Por ejemplo, acá en naranjito tenemos el Strong la niña, o sea, en la niña
la vieja y en azul tenemos el niño. Y podemos ver que durante la niña hay una estructura de salinidad en la columna de agua donde tengo baja salinidad en superficie, de ahí voy subiendo la salinidad, pero en cambio cuando hay el niño, la salinidad es como una línea así. A los 34.8 de salinidad lo pueden ver desde los 0 hasta los 200 metros fácilmente con un poco de cambio. Entonces, ahí podemos tener algunas hipótesis que capaz que cuando hay el niño y la niña, obviamente que la estructura de masas de agua los primeros 200 metros varía y durante la niña hay un desplazamiento de agua subantártica que generalmente no llegan tan al norte en años que en normal, pero durante la niña llega mucho más al norte el agua subantártica. Y si comparamos con los valores de oxígeno 18, se ve la diferencia, la misma. O sea, en este caso, el oxígeno 18 estaría dando información similar a la salinidad. Y en carbono 13 no veo mucha diferencia, no se ve mucha diferencia aquí en este perfil. Y cuando nos vamos a ver los primeros 1500 metros en este caso, entonces era como un zoom, y aquí vemos los primeros 1500 metros, vemos que hay diferencias hasta los 700 metros en oxígeno 18 cuando hay el niño o la niña. Si bien la diferencia es poquita, miren, va de 0 a 0.3, se ven diferencias. Entonces, el fenómeno de la niña y el niño no solamente estaría influenciando las características de las masas de agua superficiales, sino que igual vemos señales de cambio en masas de agua intermedias. Entonces, eso igual podría explicar esto que yo les contaba de que hay estudios que dicen que durante el niño, la niña, la masa de agua intermedia antártica se va moviendo como entre los 30, que es cuando ya está como con sus características bien erosionadas porque se mezcla con el agua ecuatorial subsuperficial y el agua profunda del Pacífico, durante algunos años donde hay la niña, por ejemplo, se puede ver que el agua intermedia antártica puede llegar a las costas de Perú fácilmente, bajo los 600 metros de profundidad. Entonces podríamos estar viendo eso con oxígeno 18 y con carbono 13. Si ven bien acá, en naranjito tenemos la niña y en negro y celeste tenemos el niño. Aquí está bien interesante porque durante el mismo año que se sacaron las muestras, esto fue el 2015, una fue en noviembre y el otro fue en octubre, podemos ver que hay algunas diferencias en carbono 13 de las dos expediciones, pero igual hay muy poquitos datos. Pero se ve bajo los 300 metros una diferencia entre las muestras sacadas durante el niño acá y la niña acá. O sea, durante la niña las muestras bajo los 400 metros están mucho más, en este caso se podría decir con mucho más ventiladas o con valores más altos de carbono 13 que durante el niño. Y así podemos ver otro ejemplo, por ejemplo, los 30 grados de latitud sur se ve más o menos lo mismo. Miren aquí, esto igual es muy extraño que nosotros estamos tratando de explicar por qué. Tenemos distintas expediciones desde el 92 al 2010. Gracias al Programa Mundial de Expedición Oceánica, WOSE, pudimos tener datos de carbono 13 desde mayo del 92 hasta febrero del 2010. Y lo comparamos con la expedición SONE 211, que las muestras se sacaron en noviembre del 2010. Aquí pueden ver que, por ejemplo, en el 92 tuvimos un niño moderado, el 2003 no tuvimos ni niña ni niño, estuvo neutro, el 2003 y el 2010 de nuevo niño moderado, y durante el 2010 tenemos strong, la niña, la vieja, o sea, completamente diferente nuestro escenario oceanográfico. Y lo que vemos, por ejemplo, en salinidad, que durante todos los WOSE, el del 92 y el del 92 comparado con el de octubre de 2003 y de
Sí. No tenemos datos sobre los... Sí. Ya. Lo siento. Si lo comparamos el WOSE 92 con el 2003, podemos ver una diferencia en salinidad. Uno fue durante el Niño moderado, el otro fue neutro, y los dos durante el mismo fase de la PDO, el viejo. Lo cual nosotros pensábamos que iban a ser estructuras en la columna de agua de salinidad más o menos parecidas, pero no fue así. Cuando vemos en Strong la niña, la vieja, vemos que ahí hay la salinidad tiende a haber más alta salinidad durante la niña que durante el niño, lo cual nos saca de nuestro espectro de esta diferencia que teníamos en latitudes más al norte, que teníamos esta entrada de agua subantártica. En este caso, ¿por qué pensamos que vemos esta diferencia? Por una entrada de agua subantártica que se hunde a los 30 grados de latitud sur y forma una masa de agua intermedia que tiene alto oxígeno y baja salinidad. Pero eso lo podemos ver fácilmente en las muestras del WOSE durante el Niño, pero durante la niña nosotros pensábamos que la salinidad a ser menor si teníamos esa entrada de masa de agua del sur, ¿no? Pero no pasó. Así que ahí estamos como viendo hoy a qué se podría deber esto. Si vemos los valores de carbono 13, se ve igual una diferencia durante el mayo 92. Si vemos acá, lo comparamos con noviembre de 2010, se ve que durante la niña, en este caso a los 30 grados de latitud sur, los valores de carbono 13 son más negativos que durante el niño. Entonces, claro, tenemos buenas, como en términos, si comparamos el trazador con la característica oceánica, tenemos buen match en los perfiles entre Perú y los 27, 28 grados de latitud sur, pero aquí a los 30 ahí estamos tratando de entender por qué tenemos estas diferencias que va totalmente opuesto a lo que habíamos encontrado anteriormente en los otros perfiles. Así que en eso estamos tratando de entender cómo estos trazadores se comportan en el tiempo y tratar de ver su distribución espacial. Esos son nuestros dos grandes objetivos durante estos meses. Estamos escribiendo un paper para esto. Lo tengo que mandar ahora a fines de julio a los coautores. Así que solamente decir que el estudio de isótopos estables y el mapeo de isótopos estables frente al Pacífico Suroriental, las costas chilenas y peruanas, la información que tenemos hasta el momento es bien poquita, especialmente de, como pudieron ver, de isótopos estables de oxígeno y de hidrógeno, lo cual nos llama como un poco la atención si nosotros utilizamos testigos de sedimento con estos foraminíferos en distintas profundidades, en distintas latitudes, para poder determinar cómo fue el clima en el pasado y basamos nuestras interpretaciones con lo moderno. La idea es poder, en un futuro cercano, poder tener bien mapeada el área. Y para eso se necesita un esfuerzo internacional de una unión completa entre la comunidad chilena de oceanógrafos y la comunidad peruana de oceanógrafos para poder entender de mejor forma cómo los trazadores se distribuyen, no solamente en una foto, ¿no? Como les mostraba cuando juntamos todos los datos de carbono 13, independiente de si hay niño, niña, el viejo, la vieja, vemos que ya es diferente entre la parte oceánica y costera, pero bajo los 1000 metros, por ejemplo, igual hay muy poquita información y la mayoría de los testigos de sedimento que se utilizan en paleoceanografía en la zona vienen de esa profundidad. Entonces, yo creo que de aquí a unos años más esto va a cambiar. Hablando ahí con el Jorge, con Michelle de Perú y otros colaboradores en Chile, estamos tratando de cada expedición que salga,
que algún amigo de nosotros diga, ya, Dharma, yo te tomo muestras, o chiquillos, yo les tomo muestras para poder así mejorar este mapeo y que nos pueda servir a los paleoceanógrafos y a toda la comunidad paleoceanográfica para poder mejorar nuestras interpretaciones de cómo fue el océano en el pasado, utilizando un buen modelo actual. Eso, chiquillos. Abierta a preguntas. Muchísimas gracias, Dharma, por toda la presentación. Es bastante información que procesar, de muy buena calidad, eso ni duda. Mientras esperamos las preguntas en la plataforma de Facebook, espero que vayan apareciendo. Yo tengo unas preguntas para ti y voy a aprovechar el momento. Sí. Si me dejas, ok. Obviamente que sí. Quiero mantenerme en la parte final o en la parte de la escala temporal de tu trabajo. De hecho que llama la atención que tú has mostrado en bastantes secciones costeras en el Pacífico Este, que principalmente en Chile se ven cambios entre el niño y la niña, pero en Callao o en Perú Central no se observan semejantes diferencias, ¿no? Hablando principalmente tal vez en carbono 13, ¿no? ¿Hay alguna idea alguna discusión sobre esto, una hipótesis que tú y tu grupo estén pensando? Sí, mira, cuando recién, esto fue como un ejercicio porque al principio íbamos a presentar para el paper solamente la parte de distribución espacial, no temporal, y después fue como, oye, ya veamos cómo están en la parte temporal. Y cuando comparamos los datos del CRIO, que sacamos muestra del 2018, y con el Meteor 93, que sacaba la muestra del 2013, si ves bien, acá estamos en un estado, el niño débil, y en un estado neutro del niño o la niña. Entonces, nosotros pensamos de que la diferencia no es tan significativa en carbono 13 porque capaz que tendríamos que comparar como un super la niña y un super el niño, en este caso para ver grandes diferencias. ¿Por qué esto? Porque si bien la estructura, por ejemplo, de salinidad frente a Callao se ve que es más o menos estable en términos que varía entre 35.23 a 34.9, o sea, un rango muy acotado de salinidad, o sea, que las masas de agua presentes, por ejemplo, en los primeros 200 metros tendríamos agua subtropical y agua ecuatorial subsuperficial. Y el agua ecuatorial subsuperficial en este caso siempre, o sea, como estamos en un ambiente de muy bajo oxígeno, que es casi permanente en Perú, capaz que la diferencia en carbono 13 por eso no se ve tan distinta entre febrero de 2013 y diciembre de 2018 durante la vieja y un estado neutral del PDO. Eso podría ser, porque, por ejemplo, en temperatura vemos una pequeña diferencia cuando comparamos las dos expediciones, en salinidad igual, pero la pregunta ¿por qué en oxígeno? ¿Cachai? Que en oxígeno durante el crío se ve un poquito más oxigenado que durante el meteor, pero es porque durante el meteor tenemos mucho más datos que durante el crío, entonces se ve como una densidad, pero al final las diferencias en oxígeno son muy, muy, muy bajitas entre las dos expediciones. Y en carbono 13 se ve casi lo mismo. Solamente que si te fijas bien acá, durante el meteor, en el núcleo de la zona mínima de oxígeno, donde hay bajo oxígeno, entre los 50 y los 100 metros de profundidad, se ve que durante el meteor tienden a ser los valores mucho más negativos que durante el crío. Ahí podría haber una pequeña diferencia, pero la diferencia no es tan macabra como lo que vimos a ver, por ejemplo, acá, los 30
grados de latitud sur, por ejemplo, donde vemos esta como doble lengua, pero si te das cuenta, en otros puntos frente a Chile, igual no se ve una gran diferencia en carbono 13 en los primeros 200 metros. Las diferencias van algunas veces en el agua intermedia antártica, o sea, en profundidad entre los 400 y los 900 metros. Así que, no sé si responde la pregunta. Sí, claro, eso es más, tal vez deba deberse a lo que indicas, ¿no? Hay una alta dominancia de las aguas ecuatoriales subsuperficiales Sí. hacia el norte, ¿no? de este ecosistema de Humboldt. Y es posiblemente, ¿no? Eso es lo que genere la falta de diferencia. Sí, yo creo que es como una masa de agua ahí que frente a Perú está permanentemente baja en oxígeno con sus características que no podemos ver grandes diferencias estacionales porque uno fue tomado en febrero, el otro fue tomado en diciembre, pero están en distintas fases de la PDO. O sea, uno está en neutro y el otro está en la vieja, entonces igual esperaba que hubieran diferencias significativas incluso en la masa de agua intermedia, pero tampoco se ve. Si ves aquí en los primeros 1000 metros, cuando me voy a la parte donde encuentro agua intermedia entre los 400 y los 800 generalmente, también los valores tienden a tener la misma distribución. Entonces, nos da a pensar que capaz que los valores de carbono 13 en este caso están respondiendo no solamente a oxígeno, están respondiendo igual a la cantidad de materia orgánica que la ecuatorial subsuperficial alberga. ¿Dharma? Gracias. Eso me da paso a una siguiente pregunta, bien rapidita, espero. Sí. En el tiempo hay una escala temporal ya paleo, ¿no? Paleoceanográfica, se puede observar o se sabe de evidencia en que las aguas intermedias antárticas han llegado a dominar la zona de Perú central a través de datos de isótopos. ¿Existe en el pasado? Mira, por lo que sé, frente a Perú, como nosotros utilizamos la señal isotópica de estos foraminíferos, carbono, oxígeno, deuterio no, solamente carbono y oxígeno, se utilizan lo que tú sabes que son las silicidoides, este género de foraminíferos que se supone que geoquímicamente estarían en equilibrio con el agua de mar, en este caso el agua de fondo, y lamentablemente frente a Perú y bueno, en toda la parte al norte de Chile, la cantidad de silicidoides es súper bajita para hacer análisis isotópico, entonces se utiliza bigerina, que es otra especie, que tenemos este problema de que está afectada por la geoquímica de aguas intersticiales en el sedimento, que tiene bajos valores de carbono 13. Entonces, hace complicado el poder ver frente a Chile cambios de oxigenación, en este caso del agua intermedia antártica, o cambio en distribución del agua intermedia antártica. Hasta el momento, los trabajos que he leído desde Perú, que se han hecho en las costas peruanas en paleoclima, no he visto. El de Seinem puede ser. El de Seinem hace años atrás, creo que ella estuvo viendo algunos registros más paleo, pero igual fue de abundancia de foraminífero, no fue de isótopo. Lo que sí, estudios frente a Chile en paleosonografía han dado cuenta que se ve un cambio en, por ejemplo, la tasa de formación del agua intermedia antártica durante épocas glaciales e interglaciales, usando la señal isotópica de carbono, por ejemplo. Se ve. Entonces, si uno dice, ya, la tasa de formación aumentó, entonces uno podría como hipotizar que la cantidad de agua intermedia hacia el norte podría haber llegado más agua intermedia frente a las costas de Perú. Pero para eso tendríamos que confirmar la hipótesis usando un punto cerca de Perú o en el Ecuador, lo cual siempre ha sido como un problema, porque como no están estos foraminíferos que están en equilibrio con la geoquímica del agua de mar, sí, es como complejo. Lo que se podría usar, y yo creo que es
no se ha usado, pero en este caso no es estudiar carbono 13, es estudiar ya trazadores más conservativos como el oxígeno 18 y el deuterio, es ver la señal isotópica del agua de poro de los testigos de sedimentos que se sacan. Se hizo un estudio cerca de la Antártica por Atkins, creo que el 2000, no me acuerdo, 2003, por ahí. Ellos utilizan este proxy que es trazadores en agua de poro y se pueden ver diferencias, por ejemplo, puedes estudiar diferencia en densidad, cosas así, entonces igual se podría usar si es que uno no tiene los forums o hay que buscar otra metodología para estudiar esto. Muchas gracias, Dharma. Esta discusión tiene para rato, así que sí, espero podamos hacer otra reunión. Le dejo la palabra a Víctor ahora. Muchas gracias de nuevo. Le dejo la palabra a Víctor. Ok. Bueno, gracias, Dharma. Muy interesante lo que nos la charla que nos has dado. Yo he seguido con detenimiento, efectivamente. Hay una enorme variabilidad de los datos que nos estás presentando y veo bastantes, como tú bien mencionas, bastantes huecos, ¿no? O sea, hay una necesidad de producir más información para entender bien todo eso. Sí. Y además, tu presentación igual, hablábamos un poco antes incluso de la charla, temáticamente un poco que resalta esto que las personas, quizá no todos saben, ¿no? Acerca del esfuerzo de investigación oceanográfica dura, esta parte de esta parte de la investigación de la oceanografía física, la oceanografía química, para entender otras cosas que de repente son un poco más habitualmente tratados en la sociedad, ¿no? Como aspectos de productividad, de la diversidad, si un área es más diversa que otra, o qué recurso está presente en un área versus otra. Bueno, la dinámica de las masas de agua está detrás de todo eso y explica bien el tema. Yo te quiero hacer una consulta, tengo una consulta para comenzar acerca que deriva también de cuando hemos salido en la campaña de muestreo hace un tiempo, acerca de las dificultades para hacer este tipo de muestreo, las condiciones especiales que se necesitan para poder obtener la información, si puedes explicarnos y hablarnos un poco más de eso. Sí, afortunadamente para estudios isotópicos el muestreo no es difícil. O sea, lo que se necesita es un buen CTD que nos indique las características físicas del agua de mar con las cuales nosotros después vamos a comparar nuestros resultados. La botella que va hacia el fondo, saca la muestra de agua y ahí va el tema ahora de cuando el agua llega al barco, cómo tratarla, ¿no? Para isótopos de oxígeno y deuterio es súper simple. Se saca en un vial de vidrio o de plástico, se saca una muestra de agua que puede ser de 5 ml, a lo más 15, si quieres tener 3 réplicas, y la idea es que se selle, que no hayan tantas burbujas, porque las burbujas hacen que la señal de la atmósfera se mezcle mucho con la señal que es típica del agua a la profundidad que se sacó la muestra, y se tiene que dejar sin burbuja para evitar que haya evaporación dentro como en la parte de la burbuja con el agua, se podría decir. Porque los isótopos de oxígeno y deuterio son muy sensibles a procesos de evaporación. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que se saca la muestra, se mantiene, si se puede, en un refrigerador a 4 grados Celsius y no se puede congelar la muestra en ningún momento, porque igual cambia su contenido isotópico. Eso en oxígeno y deuterio. Para carbono 13, ahí es medio más complicado, pero tampoco imposible. La muestra se saca en estos mismos viales, en este caso tiene que ser de vidrio con una septa en la tapita que
que no deja pasar gases, que hay intercambio gaseoso cuando la muestra se va a analizar, no sé, en 6 meses más después de que se tomó en el océano. Y se añade un veneno que es cloruro de mercurio, que es súper tóxico y que hay que manipularlo con mucho cuidado en el barco. Por eso te acuerdas que cuando nos embarcamos con Víctor el 2018 en el Crío, yo llevaba como un coso de plástico, como una caja de plástico, y adentro de la caja de plástico otra caja de plástico, sí, donde se ponía, nosotros añadíamos confort o papel higiénico durante todo el proceso, para que si alguna gotita de mercurio caía en alguna parte, cayera dentro de eso, que después eso quedaba contaminado y los chiquillos se lo llevan al laboratorio para poder usarlo de nuevo con cloruro de mercurio sin problema. Ese es el gran problema. Parecía una muñeca rusa, ¿no? Si estaba sí. Una caja sobre otra. Sí, y la muestra se mantiene a 4 grados, y lo que hace el cloruro de mercurio es, como estamos trabajando con isótopos de carbono que responden al ciclo del carbono, si no fijas la muestra, los bichitos que están en la muestra, bacterias, zooplancton, fitoplancton, van a seguir haciendo sus procesos biológicos, entonces van a fraccionar de nuevamente el agua y va a perder el agua su señal isotópica original. Entonces por eso se añade este veneno que mata todo y hace que toda la actividad biológica pare. Y el agua se tiene que quedar en 4 grados, y después el problema es transportarla. O sea, lo que se hace es puedes enviarlo a través de una compañía que envíe específicamente muestras con veneno, o lo que algunas veces se hace es que, como la muñeca rusa, ¿no? Como un cooler dentro de otro cooler, y muy, muy, muy sellado todo, y ahí se envía por correo normal. Pero sí, las muestras con carbono 13 son bastante complejas. Por ejemplo, con el SONE 211 del 2010, lo que hicimos fue que las muestras se mandaron directamente, se fueron con el barquito a Alemania. Y generalmente ahí es más fácil. Sí. Tengo una pregunta, me parece que no la han hecho en la plataforma de Facebook, me la han pasado al teléfono, acerca del potencial de emplear estas herramientas más exhaustivamente aquí en nuestros países, pero no tanto de manera como de oportunidad cuando uno hace un trabajo de investigación para el doctorado, sino algo un poco más regular como implementación. ¿Tú piensas que esto puede ser incorporado como una línea particular en institutos, en países como de Sudamérica, como Perú, como Chile? Sí, yo creo que, dado el potencial de los trazadores isotópicos para mapear el océano, y dado que se ocupan en paleoceanografía, y en Perú y en Chile la línea paleoceanográfica es bastante fuerte, tenemos buenos investigadores, entonces yo creo que es como una prioridad tener un buen perfil de carbono 13 o un buen perfil de oxígeno 18 de deuterio cercano a los testigos de sedimento, para poder entender bien la película, porque si no es como se dieron cuenta aquí con el perfil de carbono 13, o sea, hay una diferencia súper grande entre el perfil oceánico y el costero, y todo el rato, durante años, siempre hemos trabajado comparando todo con el oceánico. Entonces yo creo que sería súper bueno tener que las colaboraciones internacionales sigan, y que se haga como una línea, así como se saca el oxígeno o se sacan muestras de nutrientes, sacar muestras siempre de carbono 13, carbono 14 igual, oxígeno 18 para deuterio. Lo bueno es que las muestras de oxígeno 18 y de deuterio hay un instrumento que las hace las dos juntas, entonces una muestra nomás necesita y sacar. Y como Jorge me preguntaba, esta diferencia entre el niño y la niña, el PDO positivo, PDO negativo, para eso se tienen que hacer muestreos permanentes, ya sea en estaciones como en Perú, que es admirable que tengan el programa CRIO, que sacan muestras hasta los 1000 metros de profundidad frente a Callao, durante 3 veces al año, si no me equivoco. Poder usar esas estaciones de muestreo permanente, o en Concepción, en la Universidad de Concepción tiene la estación 18, que igual se hace muestreo mensual, igual es superficial, son los primeros 80 metros. Aquí hay 2 muestreos de la estación 18 que están acá, en estos perfiles que están aquí.
que son bastante superficiales, los primeros 80 metros, pero ya los primeros 80 metros vimos diferencia entre los dos muestreos, entonces yo creo que es algo súper interesante poder verlo en el tiempo igual. Y además sabemos que por todas las emisiones de carbono, de dióxido de carbono antropogénico durante los últimos ya casi 200 años, se ha producido un dióxido de carbono fósil, que su señal isotópica de carbono es bajita en comparación al agua, a lo natural en el agua de mar. Y como el océano, por ejemplo, en Patagonia, que les contaba que absorbía este dióxido de carbono, lo que pasa es que la señal isotópica del agua de mar va cambiando igual, va tomando una señal fósil. Ese efecto se llama efecto Suez, y para verlo se necesitan campañas que se tome a cada 10 años, cada 20 años muestras. Y lamentablemente, otra cosa que no nombré aquí, porque ya era mucho y era muy denso hablar de efecto Suez igual, que en estos mismos perfiles de carbono 13 en distintos años, por ejemplo, 2010-2018, nosotros pensábamos con los chiquillos que íbamos a encontrar una diferencia en aguas superficiales, que capaz que para el año 2018 íbamos a tener valores de carbono 13 más negativos que durante el año 2010. Pero no vemos una gran diferencia. Las diferencias se ven por fenómenos oceanográficos más que efectos Suez. Entonces, igual eso va como a poder pensar hasta qué punto vamos en la interpretación de los datos igual. Porque han habido trabajos que ocupan las líneas P06, estas que están acá, que son muestreos del 92 al 2010, donde lo que se hace es tratar de separar la componente natural con el componente antropogénico. Pero las diferencias en carbono 13 nosotros las vemos todo el rato que responden a algo más natural que antropogénico. Y las correcciones que se hacen por efecto Suez a nivel mundial igual son interpolaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que igual dentro del paper hay una parte de la discusión que tratamos de decir hasta, porque les puedo mandar el trabajo que habla de la corrección por efecto Suez en el P06, que es súper alta para aguas superficiales, pero nosotros no vemos eso. Así como esa gran diferencia de 0.5 por mil, por ejemplo. Entonces, yo creo que por una temática en poder entender cómo el cambio climático va a afectar los valores isotópicos de carbono 13, es súper interesante tener muestreos regulares. Y hay que tener un esfuerzo, si se puede hacer bacán. Y esa es la idea de este paper, presentar como el primer mapeo de isótopos estables en agua de mar frente a las costas de Perú y Chile, para poder ver si se pueden incluir en proyectos más adelante, más grandes. Uh-huh. Me ha llegado justamente ahora que me mencionas este tema de poder enviarnos algo de información adicional. Otra vez, a través del teléfono, me han comentado sobre la posibilidad de tu presentación, de que puedas colgarlo. Yo no te quiero comprometer porque sé que es parte de tu investigación, que aún está en curso, pero tal vez si después acordamos, tal vez algún material que tú consideres que sea útil y lo podemos por esta misma vía publicar para que sea de acceso gratuito, además a la gente que quiere enterarse, porque ciertamente, efectivamente, es una temática compleja, y ahí va mi cuarta consulta hacia ti. Es una temática compleja y que requiere de especialización, pero eventualmente también requiere de que pueda digerirse para un amplio público, ¿no? Y además tú que estás involucrada en estos temas de ciencia ciudadana y de poder divulgar la información a que llegue a todo público, pues entiendes que para este tipo de trabajos es necesario convencer a las autoridades y saber que se deben incorporar más presupuesto para abrir líneas de investigación, para ampliar los días de cruceros, para tener herramientas, para mejorar las colaboraciones además. ¿Cómo ves un poco tú desde tu perspectiva, además en Chile, y además tú has estado aquí, esta traducción
de la complejidad temática de un tema versus la ciencia ciudadana. ¿Cómo puedes decirle a un ingeniero pesquero que dentro de su proyecto pueda visualizarse en la temática de sonográfica de manera fuerte, porque eso condiciona mucho su interpretación acerca de los recursos, o las personas que ven áreas marinas o protegen playas y hablan del Claro. cambio climático y tal vez se les va sin querer este tipo de temas que son cruciales, ¿no? Para entender bien todo, ¿no? Sí, súper buena pregunta, Víctor. Mira, algo que yo creo que todo el mundo tiene que saber, que yo creo que me estoy dando cuenta ahora el último año del doctorado, es que a nivel latinoamericano la ciencia está muy precarizada. Bueno, en mi experiencia personal, los cruceros que pude participar y los que me mandaron muestras fue la gente de buena onda. En ningún momento en el crucero se tenía contemplado sacar oxígeno 18, eh, o muestras para deuterio o para carbono 13. Entonces, yo creo que si bien por un lado es un tema súper específico, difícil de procesar, a mí yo siempre trato de hacer figuras que se puedan entender, pero en temática isotópica es difícil porque es súper abstracto. Es como estás trazando el agua, ¿qué es eso? ¿Cachai? No lo podéis ver, no lo podéis sentir, no lo podéis tocar, no lo podéis oler. A lo más el agua ecuatorial subsuperficial cuando sacamos una muestra es media hedionda, pero, ¿cachai? Pero eso sería, o sea, no es algo así como que tú digas, oye, mira, vamos, metamos, no, mira, esta masa de agua se puede trazar con isótopos y es importante para la paleosonografía, o sea, claro, yo creo que se tienen que invertir más recursos, pero yo creo que el tema de la colaboración y el aporte de los investigadores a nivel conjunto para hacer un mapeo de esta cosa es lo esencial. Porque en Chile y en Perú siempre hay cruceros, pero obviamente que la gente ahora, por ejemplo, en el crucero Low Fox 2015, en el Zone 261 que fue a la fosa de Atacama, Osvaldo y Cristian Vargas sacaron muestras para carbono 13. Y nosotros tenemos algunos resultados de esa expedición, del Zone 261 no. Pero, ¿qué pasa? Que, claro, ahora recién se están tomando esas muestras, se quiere ver, pero son puntos en el norte de Chile, pero ¿qué pasa en el sur? ¿Qué pasa en el centro? ¿Qué pasa en Lima? ¿Qué pasa en Piura? Entonces, por un lado está eso, que es una ciencia muy abstracta, que es difícil de explicar, pero yo creo que como tiene una relevancia intrínseca con el tema de cambio climático, componente antropogénico, se podría ver como de esa forma, ¿no? Y en la parte de ciencia ciudadana, entendiendo ciencia ciudadana, que es cuando el ciudadano, en este caso, por ejemplo, un pescador artesanal, participa en la investigación de un científico. Eso, entendiendo como ciencia ciudadana, yo creo que sacar este tipo de muestras o otras muestras en general, por ejemplo, cuando hay planes de veda, cuando los pescadores artesanales no pueden ir a pescar, capaz que tener incentivos en que invitarlos a ellos a que vayan con nosotros los oceanógrafos a sacar muestras, entender un poquito más. Ellos entienden de una forma muy sensorial el océano y de una forma súper científica de otra forma, ¿cachai? No es como de datos y eso. Entonces, por ahí yo creo que podría ser un buen proyecto de ciencia ciudadana de utilizar, dado que la pesca tiene vedas para poder cuidar el recurso pesquero, pero ¿qué pasa con los pescadores? Quedan sin trabajo, tienen una familia, tienen boquitas que alimentar, entonces utilizar esos momentos para que nosotros como científicos podamos ayudarlos y ir a muestras con ellos, explicarles algunas cosas y tener una conversación en conjunto, no como el científico que aquí te las traigo Peter, ¿cachai? El dueño del universo, sino que siempre usar por eso la importancia de unir la ciencia y la sociedad de una forma pura, ¿cachai? De una forma unidireccional, en que
nadie es más bajo que la otra persona, incluso en el lenguaje, lo cual a mí se me hace súper complejo cuando explico estos temas de isótopo a un público no científico, traté de hacerlo, pero igual cuando estaba hablando decía, chuta, tengo todos estos conceptos isotópicos de enriquecimiento, empobrecimiento, que el isótopo pesado, que el liviano, que no sé qué, que la cuestión. Entonces obviamente que algo complejo, pero sí, yo creo que por ahí yo creo que va la cosa, como pedir financiamiento viendo este tema de cambio climático, paleoclima, que es súper importante para la gente que hace modelaciones de cómo va a ser el cambio climático en el futuro, usar los datos de paleoclima. Y nosotros como paleoclimatólogos utilizamos los datos isotópicos actuales para poder compararlos. Entonces ahí como que va la unión de estas tres cosas. Sí, bueno, sí, coincido contigo, ciertamente los pescadores, por ejemplo, son tan intuitivos para entender las cosas y lo entienden de una manera mucho más fina, incluso. Sí. Bueno, si no hay más consultas, te damos las gracias, Dharma, ha sido excelente. A ver, me parece que Jorge se salió un ratito sin querer. Yo creo que yo estoy en el campo, en medio de la nada, espero que me hayan escuchado bien. Sí, en realidad se ha escuchado muy bien y está muy buena la señal. Bueno, te damos las gracias en realidad, sí, y además te comprometemos si después puedes enviarnos tal vez un par de materiales sobre las preguntas de dos personas Sí, que me lo han hecho aquí por al favor. interno y para divulgar un poco la información o eventualmente hasta que se contacten contigo si es posible. Sí, es totalmente posible. Bueno, Pueden buscarme por internet, Dharma ok, Reyes, ahí está mi correo, así que ok. y abierta a cualquier pregunta más adelante, obviamente que algo que hay que digerir, que esto de los isótopos es complejo, pero si les aparece, o sea, si nacen dudas por Facebook, escríbanme o por Instagram igual, podemos contactarnos. Y ahí Víctor y Jorge a ver si convencen al IMARPE para sacar muestras de carbono 13 y oxígeno 18 estacional, dado que ya Bueno, lo o sea, hicimos el 2018. el 18 lo hicimos. Sí, bueno, justamente te No vimos. se puede hacer de nuevo. Yo te observé que te pusiste todo ese traje casi de astronauta para, Por el mercurio, por para el tomar las mercurio. muestras. Sí, sí, por eso te hacía la pregunta de la complejidad también, ¿no? De este Sí, tipo, no, si no es difícil, solamente que, bueno, yo como la que soy. seguridad. Sí, lo que pasa es que hay en hartos laboratorios que he pasado que el mercurio no lo tratan con el respeto que se debe, entonces produce alteraciones genéticas, entonces Ujú. obviamente que uno tiene que tener cuidado y si ocupo una ropa de terreno, no la quiero más, o sea, si no hubiese ocupado ese traje que tú decías como de espacio, como de, no sé, como la gente que ahora va, como los doctores de COVID, ¿cachai? Sí, Que los se de ponen ahora, todo en sí. la traje con la máscara. Sí. Si no hago eso, uso ropa que es de tejido, de tela, que si me cae una gota de mercurio pasa a la tela y estamos en un barco muestreando 24 horas y no te va a ir a sacar no te va a dar cuenta cuando te pase a la piel. Ujú, sí. Entonces, eso es un gran problema. Pero si se hace con las medidas de precaución, si se puede, o incluso si uno dice, bueno, es tan complejo el carbono 13, muestremos para oxígeno 18 de deuterio que no hay que echarle nada. Bueno, perfecto. Gracias entonces, Dharma, otra vez. Eh, Muchas gracias por tu presentación. También gracias a Jorge. Jorge, ¿estás ahí? Sí, muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Dharma, Gracias a nuevamente. ustedes, chiquillos. Gracias. Información de primera, esto da para, como dije, para más y más discusiones. Así es. Y entonces Sí, esperamos ansioso leer ese paper de tus trabajos. Ya nos pasará la voz y lo difundiremos también. Muchas gracias a todos y lo esperamos mañana, gracias. otra vez a las 8. Hasta luego y muchas gracias. Hasta mañana, nos vemos. Hasta mañana. Chao. Chao.